embarque de su vuelo 4001 con destino a la ciudad de Chachapoyas por la sala de embarque B10. Se le recomienda a los pasajeros contar con documento, identidad y pase de abordar visible para poder agilizar su embarque. Recordar que los primeros en abordar son pasajeros que viajen con niños menores de 5 años y pasajeros que requieran alguna asistencia especial. Muchas gracias. La primera vegada que jo vaig vindre a veure la meva germana, ella era missionera i estava vivint en aquest moment ací en Luya. I me va demanar que vinguera, bueno, jo també tenia molta il·lusió de vindre, però ella me va demanar perquè en aquest moment era un moment difícil des del punt de vista polític, aleshores estava el terrorisme molt en boga ací, hi havia molts problemes de terrorisme. O sigui, per a poder funcionar un projecte tu necessites una part diríem, en el país on finança, que som nosaltres, és Tupai, i la contrapart local que se diu, o sigui, que és l'organització que acompanya el projecte des del país on s'executa el projecte. I aquesta contrapart local se diu AMAGEP. Se diu AMAGEP perquè significa Asociación de Matrimonios en Apoyo a Jóvenes de la Periferia. I la gent així té el costum de ficar paraules molt llargues i per sort vam ficar l'acrònim i no tota la paraula sencera. Vaig veure la necessitat que n'hi havia i d'altres projectes jo no podia incidir en ells perquè no tenia capacitat per poder fer res, però aquest projecte era un projecte que acabava de començar, que no se requeria en aquell moment una financiació molt alta, i jo estava molt motivada i ells me van demanar, bueno, me van quasi perseguir, després me tocava venir a Espanya per favor que s'ajudara, que tal, i ahí és quan me vaig motivar per començar la venència d'Espanya. Cada vegada que he vingut és com he vist el creixement d'aquest poble, he anat acompanyant el creixement d'aquest poble. Avui en dia tenen aigua potable en les cases, tenen llum elèctrica, tenen el clavegueram, tenen recollida de fem, o sigui, totes aquestes coses que a nosaltres es pareix tan normal, així ha costat molt d'aconseguir. I per fi tenen una carretera asfaltada que arriba fins Luya, perquè inclús en l'última vegada que he vingut la carretera encara era de terra. Es una alegría de tener una institución más como es AMAGEP. He visto el trabajo que vienen desarrollando en nuestra comunidad, ¿no? Lo que me impresiona, la organización que tienen ellos, ¿no? La disciplina mayormente de estos estudiantes, bien formados, hay una diferencia con los demás jóvenes, ¿no? Y para aquí estamos muy contentos de tener esa clase de institución de ONG acá en nuestra localidad. I des d'aleshores hem anat treballant conjuntament. Els primers anys treballàvem en una altra persona, després vam veure convenient canviar i crec que des de 2004, no me'n recordo cert si era, crec que és des de 2004, crec que ho dic bé, venim, o sigui, la que acompanya el projecte des d'ací és Gavi, que es la administradora del proyecto de así. Mi función aquí en AMAGEP es la administración, después coordinación y acompañamiento a los jóvenes. En la parte administrativa, yo soy la responsable directa del dinero que nos envían la ONG Tupai, que nos financia a AMAGEP, para entregar a las becas de educación secundaria, educación superior, y también comprar algunos materiales, pagar la luz, gastos de internet y algunas otras cosas pues, que necesitan el proyecto. Soy una persona muy austera en el momento de gastar el dinero. No me gusta gastar el dinero en cosas que
que no es necesario. Trato de optimizarlo a lo máximo. En el acompañamiento, mi función es acompañar al grupo que está conmigo, porque conmigo trabajan 5 parejas tutoras y hacemos un total de 11 personas que estamos acompañando a los jóvenes. Els matrimonis, o sigui, així el que n'hi ha són matrimonis que se fan càrrec de jovens estudiants, o sigui, ja de secundària. Per què venen així a l'UIA? Els estudiants venen a l'UIA perquè en els seus pobles no n'hi ha escoles de secundària. I són jovens que tenen capacitat per estudiar, que volen estudiar, però que per la situació econòmico-social de la seva família, a part de que no n'hi hagi institut de secundària al seu poble, independentment d'això, també l'economia i la situació social en la que viuen no es permetria continuar. Aleshores venen així y están en las casas de estos matrimonios en régimen de acogida. Yo justo en diciembre me llegó la carta de invitación, ¿no? Si yo quisiera pertenecer al grupo de AMAGEP. Para eso nos invitaron a una reunión donde nos explicaron, ¿no?, cómo se le debe tener a los jóvenes en la casa. Entonces aceptamos, ¿no? Con mi esposo aceptamos tener a los jóvenes. Queríamos en algo colaborar viendo a los niños que están así, cuando queríamos colaborar con ellos en cuanto a apoyarles, viendo porque necesitan, y se dio la oportunidad y nosotros alegres, y de paso también que nos acompañen a nosotros acá, y nosotros felices pues, por estar acá. Uno ya intercambia con ellos, no sé, con sus vivencias que se vienen de diferentes que son, pues. Para mí es muy lindo, porque ayudas a los jóvenes, les enseñas y vas aprendiendo juntos con ellos, porque la vida es un constante aprender, ¿no? Y pues con ellos aprendes, con ellos vas creciendo también. Entonces, y por el trabajo que hacen ellos también, un bonito trabajo que es. Entonces, pues yo un día decidí ser tutora, lo comenté a mi esposo, pues lo digo, pues yo quiero ser tutora. Por intermedio de Gabrielita, conocimos el grupo, ¿no? Sí. Y ella nos invitó a participar al grupo. Y lo aceptamos cuando nos propuso. Y empecemos Con mucho gusto. a trabajar, ¿no? El primer año que nos causó un poquito como dificultoso, pero de ahí entremos en onda y nos gustó, porque mayormente trabajábamos con jóvenes ya que venían de la periferia, bastante humildes, igual que nosotros, ¿no? Y ahí trabajando. Bueno, desde que comenzamos nosotros como integrantes de la familia AMAGEP, lo hacemos siempre con responsabilidad y sabíamos a qué nos comprometemos, ¿no? De estar frente a niños, ¿no? Porque vienen bastante pequeños, siempre con esos deseos de ayudarles, de ver su formación integral, ¿no? Porque acá nosotros estamos pendientes de que ellos pues salgan aprendiendo algo. Imagínense, vienen de diferentes realidades, ¿no? Los jóvenes, y para tú tenerlo a ellos como tus hijos, pues, ¿no? Tienes que un poquito, te choca a ti también. A un inicio me ha chocado a mí, ¿no? Porque yo, bueno, mi hija era pequeña también, ¿no? Y mi hijo también, yo no tenía experiencia, mayormente en jóvenes, pues, ¿no? Adolescentes que vienen. Pero de poco a poco ya empecé, ¿no? Empecé yo a trabajar con ellos, conversando, y fue para mí, yo aprendí de ellos, ¿no? Aprendí, es un aprender, porque así ya también yo puedo guiarlo a mis hijos, ¿no? A mi hija que ahorita también ya terminó, y ya está en superior, está en la universidad. Y para mí fue bonito, ¿no? Trabajar con los jóvenes, porque tenemos charlas, aprendemos nosotros como pareja también, ¿no? Y también todo lo hacemos en coordinación con la señorita Gaby y también con los demás tutores. Somos un equipo,
¿no? Que trabajamos muy bonito. Soy Maricielo Santillán Leiva, vengo del caserío El Cerezo y tengo 13 años. Mi nombre es Aidelinga Cachay, estoy cursando el 5º grado. Mi nombre es Esther Lima Medina y estoy cursando el 5º grado. Mi nombre es India Diraguela Santillán y estoy cursando el 3º grado. Mi nombre es Rosibela Pedomán, tengo 13 años y vengo de Chipata. Mi nombre es María Isabel Campoverde Santillán, vengo del anexo San Juan de Duñachico, estoy en el 4º grado y estudio en el colegio secundario Ramón Castilla. Mi nombre es Lucia Ángeles Guiela, vengo del distrito de Santa Catalina, estudio en el colegio Ramón Castilla y estoy en el 1er grado. Mi nombre es Evelyn Analita Valquichuquisuta, tengo 15 años, vengo del distrito de Luya Viejo, estoy en 4º grado de secundaria de la institución educativa Ramón Castilla de Luya. Para mí fue algo difícil porque fue la primera vez que salí de casa dejando a mis padres. Fue la primera vez que tuve que venir acá, a pesar de que mis 2 hermanas ya estaban acá, fue para mí un poco difícil, ¿no? Acostumbrarme a las nuevas cosas, nuevos cambios, al sentir la ausencia de mis hermanitas, ya me había acostumbrado con ellos, me fue un poco difícil, pero como hice con el pasar del tiempo, me fui adaptando, me acostumbré, mis hermanas estuvieron acá apoyándome, mis tutores. Cuando yo vine al 1er grado, pues la verdad me sentí mal, triste, porque fue la primera vez que yo me separé de mis papás. Siempre estuve ahí con ellos y pues la verdad me fue difícil venir a estar acá con personas desconocidas que recién había conocido. Y la verdad fue complicado adaptarme a esto porque, como dice acá, tenemos normas y todo eso, pues fue difícil adaptarme a esto. Pero al pasar del tiempo ya me acostumbré a estar acá, a tener confianza con mis tutores y con mis compañeras y ahora me siento feliz ahora de estar acá. Bueno, yo cuando vine el año pasado por la pandemia me sentí muy triste porque no pensaba dejar a mi familia. También al pasar el tiempo le superé porque tenía más confianza en mis tutores, compartíamos cosas con amigas y le hice pensar en mi familia. Yo he venido por este motivo que mis papás no tienen, son pobres mis papás y pues mi familia me ha podido ayudar por venir aquí. Bueno, lo primero que nos choca, ¿no? Cuando alguien sale de su casa es separarse de sus padres, que nunca te separas de ellos. Quizás cosas que también no me ha chocado, ¿no? Aprender a hacer las cosas por mí misma, porque ya mi casa, como que mayormente la hace la mamá, y cuando uno no le enseña, pues cuando ya sales te das cuenta la realidad es diferente, pero gracias a ello he tenido buenos tutores que me han apoyado bastante. El primer día cuando yo llegué acá, no conocía a nadie, todo era distinto a mi casa, era incómodo, no conocía cómo vivían acá. En mi casa yo vivía diferente, nos íbamos al campo y acá no. El primer día cuando yo llegué era tan triste porque yo nunca había dejado a mi familia y acá me chocó mucho llegar acá. Mi llegada acá a este lugar fue muy bonito pero tenía a la vez nervios de dejar a mi mamá y también acá estar en una casa nueva en la que yo no conozco. En mi casa, en donde vivo, es menos personas y acá es más. Sí, hay mucha diferencia entre mi pueblo y Luya. Y las diferencias son que mi pueblo es pequeño y Luya es como una ciudad medio grande. A mí me parece grande porque como mi pueblo es pequeño, lo veo que es pequeño y vengo acá a Luya y me parece grande. Y la diferencia es que hay más tiendas, más casas, más
calles, más carros, así, toda cosa. Y vuelta a mi pueblo solo hay solo hay pocas calles, pocas casas, así, no hay muchas tiendas. Bueno, mi casa es en que haya, yo creo, mis animales. Bueno, vivo con mis papás y a lo diferente que acá es que acá hay más movilidad. También en mi casa no tengo el acceso así de internet, no sé. Y acá, bueno, sí. Pues para nosotros que somos de las zonas rurales es un poco difícil acceder a un colegio porque en nuestros lugares de origen simplemente podemos contar con lo que son las escuelas. Entonces ya para poder estudiar la secundaria tenemos que salir y en este caso pues, encontramos la oportunidad de poder estudiar de una manera factible, ¿no? Es al igual como si estuvieras con tu propia familia, porque ellos para nosotros son una segunda familia. Mi nombre es Joel Angulo Poquioma, vengo del anexo de Choña, que está aproximadamente 3 horas, ya sea en la Semila o caminando. Y pues vengo de una familia muy humilde, ya que mi padre es campesino, mi mamá es una ama de casa. Y pues somos una familia muy humilde, porque me crié en el campo. Gracias a ellos he llegado acá y pues ahora estoy estudiando una carrera técnica, lo cual es producción agropecuaria. Como soy hermano varón único, a veces me dedicaba más a lo que es cosas de la chacra, ayudar a mi papá y eso. Y en la casa realizaba, pero en pocas veces, mínimas cantidades. No sabía lavar bien mi ropa, barrer se me dificultaba, trapear también. Cocinar casi nunca cociné en mi casa. Y fueron cosas que poco a poco, con la ayuda de nuestros tutores que están aquí, que son unas maravillosas personas que nos enseñaron, dedicaron su tiempo, ellos pusieron de su esfuerzo porque querían que nosotros seamos buenas personas. Para mí, al venir al proyecto AMAJEP, me dio miedo, nervios de no conocer a nadie en este proyecto y me fue un poco difícil adaptarme, que mi familia esté lejos a mi lado, pero poco a poco me fui acostumbrando, conociendo nuevos amigos, la profesora Teresa y el profe, ahora para mí ellos son mis padres y me estoy acostumbrando bien, me está gustando este proyecto de magia. Acá en la casa le ayudamos a lavar los platos, comer los animales, barrer el primer piso, el segundo piso, tender nuestra cama, nuestra responsabilidad de nosotros. Bueno, mi experiencia en AMAJEP es muy bonita, ya que he ido aprendiendo muchas cosas nuevas que no sabía en casa. También a socializar, a dialogar un poco más con personas, ya que no era muy acostumbrado a eso. Y en estas idas y venidas era muy difícil, ya que solamente cuando vine yo al primer grado acá no conocía a nadie, estaba solo, sin amigos, pero poco a poco iban pasando los días, conocía más personas, amigos en el colegio y también en la AMAJEP, con el cual nos llevábamos muy bien y todo eso. Después llegó la pandemia. Cuando ya iba por el segundo grado. Llegó la pandemia y entonces se dieron las clases virtuales que tuvimos que desarrollarla en nuestra casa, ya sea por radio, televisión o por WhatsApp. Me llamo Catherine Ángeles Guela y estudio la carrera profesional de Secretariado Ejecutivo. En esta oportunidad les voy a comentar las dificultades que estoy teniendo al llevar las clases virtuales. Ahora me encuentro en Santa Catalina, en mi pueblo, y donde no hay línea internet. Para tener acceso a internet y poder llevar mis clases, tengo que venir aquí en este lugar, porque aquí coge 4G y me permite fácilmente entrar a las plataformas del instituto.
Ese es el problema más grande que tengo, que no tengo internet. Porque cuando llueve y no puedo venir aquí porque no, pues cómo voy a estar haciendo un trabajo con el agua, con la lluvia y no puedo. Y también que se acaba la batería y a mitad de clases y me tengo que salir. Ese es el problema. Ahora, también nos mandan separatas, documentos que pesan mucho, que consumen muchas megas, y lo cual yo no tengo un plan, y lo cual no me permite descargar esas separatas. A veces por el motivo de las lluvias o algo que pasaba, se cortaba el internet y se iba y no podíamos entrar a clases. Cuando llegó la pandemia, la señorita Gaby me dijo que vamos a venir el 21 de abril, algo así, y después nos dijo que ya no vamos a venir, y ahí estudié el primer grado de mi casa, y luego para el segundo nos informó que sí vamos a venir, pero ya no vamos a asistir al colegio, sino solo en Amajeb. Y después, a un tiempito, el profesor Gil y la profe Teresa nos pusieron internet aquí en la casa y estudiamos casi todo el año aquí. Cuando vine el 2021 por acá, la organización nos apoyó con celulares, con laptop, el internet que era gratis. Nos apoyaron para que nosotros podamos acceder a nuestras clases virtuales día a día. Y fue más fácil porque la enseñanza nos llegaba más directa a nosotros. Molts joves s'han quedat per el camí per culpa d'això, perquè no han pogut de cap de les maneres aprovar, perquè potser no tenien de cap forma accés a internet. Per exemple, els que estaven a la universitat, el que s'ha fet ha sigut, Gavi ha anat a parlar amb els professors i s'ha aplaçat la matrícula, o sigui, la matrícula s'ha quedat, diríem, en suspense, ahí espera, i l'han represa l'altre any, però clar, tot un any sense estudiar, tornar a comenzar a la universidad es ha costado también muchísimo. Mi nombre es Jesús Pingus Guevara, estoy estudiando la carrera de Administración de Empresas. Este ciclo no pude llevar ningún curso por motivos de la pandemia. Por el momento dejé la carrera porque no contamos con internet, lo que es más importante. O sigui, hem de fer un esforç. Tot i això, els joves de la universitat han continuat tots, perquè són gent, a part de que tenen intel·ligència de sobre, o sigui que són intel·ligents, a part són gent que tenen una voluntat de fer-ho, perquè saben lo importantíssim que és que ells acaben els seus estudis per no tornar un altre camí a la seva realitat que tenen els seus pares. Esta es la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, situada en la ciudad de Chachapoyas. Bueno, yo me encuentro estudiando la última etapa, que es la etapa superior, en la que desempeño en la carrera de Ingeniería Forestal, y en un futuro quiero ayudar a contribuir en el cambio climático y de esta manera dar solución a nuestro problema que tanto nos tiene atados ahora, y de esta manera entonces generar empleo. Mi nombre es Sheila Isabel Pulse Chuquisuta. Ahora estoy cursando la carrera de Ingeniería en Agronegocios, sexto ciclo. Gracias a la oportunidad que me ofrece el proyecto Amajeb, la UNG, ahora estoy cursando satisfactoriamente, ya que ellos nos dan un apoyo a nosotros. A futuro lo que quisiera hacer es tener una empresa donde los productos del campo, comercializarlos, sacarlos al exterior, al mercado, más que todo exteriores. La motivación que tuve para escoger esta carrera es que, viendo la realidad más que todo de los campesinos, agricultores, que no tienen la oportunidad de vender sus productos a mayor precio, ya que ellos invierten más su tiempo, su dinero, y no tienen cómo recuperarlo. Entonces en ese aspecto yo me vi, mejor voy a apoyarles a ellos para que ellos tengan la oportunidad de tener, tanto ellos invierten, también ellos vuelvan a tener más ganancias. A part són gent que tenen una voluntat de fer-ho, perquè saben lo importantíssim que és que ells acaben els seus estudis per no tornar un altre camí a la seva realitat que tenen els seus pares.
y para poder acompañar a sus padres y a su familia a que isquen endavant. Darles la bienvenida. Bueno, esta es nuestra humilde casa donde nuestros papás nos criaron, desde chiquitos nos enseñaron diferentes valores y bueno, nosotros felices de tenerlos acá y bueno, espero que de lo poquito que tenemos lo disfruten, ¿no? Bienvenidos acá en la casa. Gracias. Bueno, el señor Nelson y el señor Dalila son unos padres maravillosos para nosotros. Siempre están los buenos y malos momentos con nosotros. Son el ejemplo, son el soporte de nosotros. La verdad me siento orgulloso de ellos. La verdad siempre están, hijo, estoy ahí, nos aconsejan buenas cosas, ¿no? El proyecto que estamos armando con la familia Aguila Santillán es lo siguiente. El propósito es tener un jardín botánico y la conservación de plantas nativas, ¿no? Bueno, la verdad, con ese motivo construimos este vivero, ¿no? Queremos recortar flores, plantas nativas, que todo hay en este anexo. Entonces queremos recortar plantas, tanto flores, todo lo que hay. Y bueno, queremos acá propagarlos, ¿no? Queremos producir, y ya que, bien, como bien sabemos acá, hay algunas plantas que no hay, sino que, ya que como bien sabemos, mi mamá también vende sus artesanías, como bien sabemos, hay un centro turístico, entonces queremos propagar esas orquídeas. Tenemos acá orquídeas que son tan bonitas, ¿no? Entonces queremos propagarlos, aumentarlos, expandirlos y así poder vender junto con la artesanía. Entonces es un propósito que nos estamos planteando, ¿no? Bueno, yo elegí la carrera de producción agropecuaria porque mi padre es campesino, yo me crié en el campo y me incliné a esa carrera, ya que hay cultivos que necesitan un cuidado respectivo, tanto en medicina, sembrío, todo al respecto, también animales que necesitan un cuidado, quizás una operación, quizás una inseminación y todo ello. Y en global, es algo interesante para mí, ya que en mi localidad quizás no hay un técnico y yo estudiando esta carrera podría quizás formar ahí algo y tener buenos proyectos ahí para toda la comunidad. Sí, este proyecto es de cuyes, básicamente se forma para ayudar a los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes para digamos, producir ingresos de acá y ayudar a los jóvenes, y se inicia con la ayuda de los propios jóvenes también. Sí, ya siguiendo en el proceso ya empieza a alquilar los terrenos y ya seas más independiente cada productor que estamos actualmente, ¿sí? Pero a un inicio se ha hecho con los jóvenes. Se ha iniciado prácticamente, se ha aprendido mucho. Yo también venía acá, sí, era estudiante del colegio, estudié la carrera de agropecuaria y me quedé a criar los cuyes, a seguir lo que era más antes. Se venía a trabajar, a aprender y ahora ya producía en propio. Y se nota mucho la diferencia de lo que se inicia aquí, se transmite, se lleva a los pueblos, se ayuda a las demás personas. O sea, sí, realmente se nota el beneficio, el progreso que se tiene. Señora Teresa, señorita Gaby, profesor Gil, profesor Víctor, señora catequista que tenemos acá presente, en nombre de las madres y padres de familia quienes pertenecen al programa MAGEP, le damos la bienvenida, señora Teresa, a nuestro domicilio, que con mucho gusto hemos preparado para tener que brindarlo hacia su persona y a su comitiva, quienes la están acompañando. En ese sentido, quiero hacer un brindis en nombre
de la señora Teresa por el apoyo que nos está brindando a cada uno de nosotros con nuestros menores hijos. Brindemos. Salud. Que no tenga Salud. Salud, señoras. Salud. Yo como padre me siento muy agradecido por el apoyo que me están brindando, por el gran anhelo de ver que nuestros menores hijos salgan adelante para que puedan desenvolverse más adelante con una preparación más, ya que yo como padre no lo pude lograr y estoy muy contento que ahora ya está cursando el 4º grado. No llegamos a conocer a Maje por los motivos que mi hija termina sus estudios primarios acá y no había con quién ponerle el amo. Y averiguando acá con la vecina, su hija había estado ahí y ella nos da esa idea, esa orientación. Y hemos ido a llegar ahí pues, a la institución, acá la señorita Gaby. Nos ha dado cómo es para ingresar al proyecto. Bueno, gracias a Dios nos han recibido, nos sentimos orgullosos, felices acá. Nosotros estamos tranquilos, sabiendo que nuestra hija está cuidada, está en las mejores comunidades, como dicen a veces como padres, nosotros no podemos estar ahí puntual con ellos, como ustedes ven que nosotros somos de chacra, gente de campo, y para estar descuidando a nuestros hijos también. Nosotros personalmente nos sentimos bien orgullosos con este proyecto que hay. Nosotros trabajamos también con los padres de familia, tenemos también talleres con ellos, por la distancia quizás no tenemos muy a menudo, pero sí lo tenemos estipulado mes de marzo, julio y diciembre. Son 3 talleres para ellos y cuando yo puedo voy y les visito. Buenas tardes ya con todos. Yo quiero presentarles a la señora Teresa Pallardo Aragó, que es la presidenta de la ONG Tupay, y también que en esta oportunidad lo acompaña la señorita Mar Navarro, que está con nosotros compartiendo también este tiempo de conocer a cada uno. Bueno, a la mayoría de los pueblos no nos vamos a poder ir, pero por lo menos conocer sus casas y a los papás de los jóvenes del proyecto, ¿no? La señora Teresa nos viene acompañando ya viajando a Amazonas a acompañar el proyecto e impulsando. Son 27 años, pero en sí 25 se está cumpliendo, ¿no? De la ONG. Entonces ella viene, ¿no? Siempre a visitar, a ver el proyecto, a compartir las experiencias, y eso es lo que hemos venido hoy día, ¿no? A conocer a algunos papás también que yo no les había todavía conocido, a los papás, algunos de 1er grado, y entonces es una gran alegría podernos encontrar en familia y compartir un momentito, ¿no? Con los padres de familia, con los niños, con los jóvenes del proyecto. Y bueno, es estar un momento acá con cada uno de ustedes, ¿no? Gracias. Sí tenemos una comunicación muy fluida con los papás. Muy fluida porque necesitamos acompañarles a ellos, porque yo siempre digo que acá somos un trío trabajando, ¿no? Es los tutores, los padres de familia y mi persona, que soy la coordinadora del proyecto. Entonces, es importante que nosotros 3 de trío hable una sola cosa a favor del joven. Si el joven escucha voces diferentes, no es saludable para acompañar en su personalidad. Entonces, no podemos trabajar así. Entonces, también se trabaja con los padres de familia, los talleres muy importantes, porque nosotros aquí vemos que el padre de familia, los papás, los varones especialmente, son muy machistas. Y ese machismo impera mucho frente a la mujer es lo último, entonces nosotros tenemos que trabajar en esa dinámica, ¿no? Entonces también trabajamos en las viviendas saludables, porque nuestros jóvenes
tienen una sola habitación en su casa y ahí duerme papá, duermen los jóvenes y entonces ahí tampoco hay una salud para ellos, ¿no? Cuando ellos vienen aquí y bueno, pues al vivir todos juntos en una habitación, papá y mamá no pueden tener esa intimidad como debe ser y muchas veces pues están frente a sus hijos, ¿no? Teniendo sus relaciones, ¿no? Y entonces el joven aquí viene desbloqueado, viene mal, ¿qué es esto? Y entonces nosotros acá también les acompañamos en esa parte que realmente es bien delicado, ¿no? Entonces estamos también trabajando, incidiendo mucho en eso. También la otra parte es la parte del aseo, ¿no? El aseo de la casa. La pobreza no quiere decir que yo debo ser cochino, que debo ser una persona descuidada, no, a lo contrario, ¿no? Debemos tener nuestra casa saludable y por eso nosotros tenemos un taller que se llama Viviendas Saludables, ¿no? En donde a los padres de familia se les indica que deben tener su habitación, que deben tener la habitación de sus hijos y bueno, pues con los materiales oriundos de nuestra zona lo pueden hacer, no cuesta nada tener una vivienda saludable. Incidimos mucho en eso con nuestros padres de familia. Es lo que nosotros podemos hacer, porque los niños cuando vienen a su casa, como dijo mi señora, vienen un poquito escasos de peso, de hábitos, no tienen buenos hábitos, hasta para hablar, para conducirse, incluso para tener sus hábitos, por ejemplo, en la noche, las horas, en qué horas deben descansar, ¿no? Todas esas cositas nosotros vamos a moldeando acá a los niños. Y cuando se van a su casa, sus padres, cuando vienen, se admiran, dicen, qué barbaridad. Ahora mi hijo ha ido cambiado. Lo viera, llega a la casa y ya está ordenando, están barriendo, están tendiendo sus camas, les están ayudando a cocinar, están enseñando a pelar la papa. Ellos mismos dicen, ¿no es cierto? O sea que se notan los cambios que el niño puede tener cuando salen de su casa. Que acá en Luya no tenemos biblioteca municipal, tampoco los del colegio no tienen biblioteca como lo tienen acá, gracias pues al apoyo. Nosotros podemos darnos el lujo de tener ordenadores y de tener también servicio de internet. Con eso, y también tenemos celulares, ¿no? Con eso los jóvenes pueden realizar sus tareas, pueden estar también cerca de la tecnología, lo pueden usar la tecnología con responsabilidad, que eso es lo que nosotros siempre buscamos. Pues yo lo veo desde diferentes perspectivas. En primer lugar, nosotros valoramos inmensamente esa predisposición que tiene la ONG para con la institución, ¿no? Porque esa cantidad de estudiantes que nos aporta pues implica mejoras en nuestra atención hacia los estudiantes. Luego también he notado que los estudiantes que vienen de AMAGEC practican bastante los valores, muy responsables, y en cuanto a sus estudios también muchos de ellos han sabido salir adelante, ¿no? Y son personas útiles a la sociedad. Entonces, digamos que aquí en la institución no hemos tenido inconvenientes negativos, salvo algunas excepciones, pero normalmente sí. Parece que hay una buena selección para que ellos vengan a la institución, ¿no? Y lo más importante es que vienen personas de condición muy humilde, y eso es importante, ¿no? Porque imagínense que a ellos no se les dé ese soporte, pues ya seguramente que no les queda otra opción de vida que quedarse en el campo. Por ahora, lo único que deseo es conseguir buenas notas, seguir adelante esforzándome, ya que en un futuro me gustaría ser abogada. Es una carrera que me agrada, me llamó la atención desde un principio y ya esa carrera sigue en mi mente desde que yo entré al colegio. Me gustaría estudiar ingeniería civil, ya que entiendo mucho mejor los números,
me facilita resolver ejercicios, resolver problemas, interpretarlos y llegar a su debida solución. Quisiera aprender inglés en diferentes idiomas para cuando yo pueda salir del país pueda comunicarme con las demás personas. Sí, quiero llegar a ser una profesional. Sé que lo voy a lograr con perseverancia. Estoy dándole tanto al estudio para que las personas que me están apoyando, para que el proyecto se sienta orgulloso de que sí brinda buenos frutos, para que mis padres también se sientan orgullosos de que por algo bueno me mandaron acá. Colegio tenemos talleres, por ejemplo, de lectura y escritura, y velamos para que ellos asistan a esos talleres. También tenemos a los profesionales del centro de salud que nos acompañan y nos ayudan en todo el desarrollo de los temas diversos que tocamos para los jóvenes de secundaria. Ahora actualmente ellos están, ¿cómo te digo?, mejor atendidos, pues, ¿no? Porque antes, por decir, cuando estaba yo no hacíamos esos tipos de exámenes, todo eso, ¿no? Nos dedicábamos más a estudiar, pero ahora ya aparte que tanto sus tutores y Gaby están más pendientes de ellos, entonces sí se nota la diferencia. Los talleres que nosotros brindamos como el área o la coordinación de lo que es adolescente, que va dirigido, a adolescentes de 12 a 17 años, y en este caso específicamente con los alumnos de AMAJEP. Son talleres y sesiones educativas de lo que es educación sexual y reproductiva, métodos de planificación familiar, todo lo que es sexualidad, género, ¿no? En este caso por el área de obstetricia. Pero se trabaja también en coordinación con el área de psicología, odontología, laboratorio y medicina. Cada una de estas áreas realizan también talleres educativos, así como atenciones. Lo que nosotros trabajamos con el equipo de AMAJEP, los seguimientos que se hacen son principalmente preventivos promocionales. En el paquete que se hace siempre a inicio y fines de año, donde hace un examen clínico nutricional, donde se hace más que todo cómo está ellos ingresando en esta etapa en lo que es en sus estudios, en las casas hogares que tienen ellos a cargo. Y a fin de año se hace la reevaluación para ver cómo han evolucionado o han ido avanzando en cuanto a su evaluación clínico-nutricional que se hizo a inicio de año, ¿no? Y dentro de los cuales va incluido los diferentes paquetes que se incluyen. El caso de Yalitza fue una de mis chicas que tenía desnutrición crónica. Era una chica que llegó así bien delgadita y pues no resistía en comer. O sea, yo le servía la comida, pues casi no comía. No comía y pues a mí me preocupaba, ¿no? Yo le llamaba a su mamá, pues a ver si las mamás, ¿qué nos dicen? Pues que no come mucho, come poquito. Pues en el pueblo los chiquitos pues viven solos. Los papás van a la chacra, les dejan solos a ellos. Entonces, pues el niño cuando tú no lo controlas pues no come, ¿no? Entonces ella se había acostumbrado a eso, a comer poquito. Y cuando ya vino, pues estaba más para que duerma. Y entonces yo digo, Gaby, hay problemas con Yalitza. Pues Yalitza no quiere comer. Y cuando yo le exigía que coma, pues ella tenía náusea o le provocaba vomitar. Y creíamos que pues, podría estar haciendo una bulimia o anorexia, que preocupa. Entonces yo lo llevé al centro de salud, porque siempre algún problema vemos en las chicas y vamos al centro de salud. Y lo llevamos, le hicieron el examen, pues el médico ya mandó a sus exámenes a que lo hagan y con ese resultado vemos y todo, y al final estaba bajo con su hemoglobina y con riesgo a contraer anemia. Entonces ya pues ahí hablamos con ella porque pues también ya tenía pues 13 años y pues hablándole de lo importante que es la alimentación que tiene que comer por su salud, porque un niño que come bien pues va a rendir bien en el colegio, eso. Y ahí dándole
su comida así balanceadita y todo, pues lo logremos levantar. Y al final fue terminó siendo una de mis mejores chicas hasta el momento. Miren, los tipos de alimentos que brinda el programa del Estado que nosotros administramos enfoca el tema nutricional. Es un programa para nutrir, para que vaya ligado al tema de la salud y la salud vaya ligado al tema de desarrollo. Ellos reciben 5 productos. Reciben cereales, principalmente a nivel de arroz pilado, en calidad superior y extra. Reciben menestras, principalmente por conveniencia entregamos lentejas, calidad también superior. Reciben proteína animal a nivel de conserva de pescado en presentaciones. Reciben grasa vegetal a nivel de aceite vegetal de soya. Y también reciben lo que son carbohidratos a nivel de un azúcar rubia, que como les señalaba están ya balanceados en raciones por día para cada uno de los beneficiarios. Las entregas, en caso del hogar y albergue, las realizamos de manera trimestral, en donde Gabrielita viene con su junta directiva y recoge de nuestros almacenes los productos alimentarios ya señalados, en las cantidades también ya precisadas, y las llevan al hogar para que hoy ya les puedan atender cocinados, ¿no? No, ahí ahorita nos vamos ya, esperen ahí abajo. Y otra cosa, hay que subir despacio, no vayan corriendo. Ya puesto que nos vamos todos juntos, porque ustedes tienen la maldita costumbre de dejarnos solita. Ya despacio. Toda la vida me han dejado solita. Nunca la han dejado solita. Todas las caminatas que hemos hecho me han dejado solita. No, yo te he esperado. Ustedes se van corriendo. Parece que sacan del correo no vean nada. Hay que ser responsable. Arriba, ve. Con tus amigos. Mira, ve. Un día tienen que cocinar. És important que els jovens entenguin el que és la solidaritat i és molt important que les activitats que es fan donen visibilitat a l'ONG, ens fa visible en el poble, que entenguin que continuem estant ahí, perquè clar, si no hi ha activitats que fem, la gent s'olvida de que existim. I és fàcil. Avui en dia cada un anem a la nostra bola, mirem els nostres interessos i el que no se veu, el que no està en el Facebook, el que no està en el Twitter, el que no està en la tele, no existeix. I aleshores, estar en els medis, estar ahí, és molt important. Hola, què tal? Molt bon dia, benvinguts a este reportatge que iniciem avui així en este matí de dissabte, en el que ha estat un dia esplèndid, no podia ser d'una altra forma, per tal de celebrar esta jornada solidària que els alumnes, els professors, molta gent de la població de la Vall d'Uixó, de l'Honori Garcia, que no l'hem dit, pues ha preparat amb molt d'amor i molt de treball. Anem a parlar amb la vicepresidenta de Tupai, però també professora de l'IES Honori Garcia, que ha ajudat molt a estos xiquets i xiquetes per tal d'organitzar el dia d'avui. Què tal? Bon dia, Anna. Estic, emocionada, no, lo de después, estic pagada, estic contenta, estic orgullosa, esto es una pasada. Us ha sigut un dia, com tu has dit, espectacular. Estáis sin tot a pedir de boca.
està participant la gent, estan disfrutant i bueno, és que estic de veritat emocionadíssima. És que no puc dir més que gràcies, gràcies als meus alumnes, gràcies per la implicació, gràcies a Tupai perquè jo crec molt en el projecte de Tupai, ¿vale? I per mi és un orgull portar aquesta xaqueta, com diem ahir, portar la xaqueta de vicepresidenta de Tupai i portar tants anys ajudant. I ojalà esto siga també un punt d'inflexió en què la gent ho conega més, que se facin voluntaris, els meus alumnes estan implicadíssims. Bueno, és que estic és que és una emoció que no sé ni com dir-ho en paraules. Ho estàs fent molt bé, ho estàs explicant molt bé. Nosaltres, per aconseguir el finançament, tenim diverses vies, no? Una és les subvencions de l'Ajuntament de la Vall. Abans era també de Vinalesa, però ara amb tot esto del Covid ja s'ha quedat només la subvenció de l'Ajuntament de la Vall, que s'està recolzant des del principi del projecte. Cal dir que es tenim que agrair a totes les corporacions municipals que han hagut, perquè sempre ens han tingut molt en compte, ens han facilitat totes les coses, per exemple, per fer les activitats, no sols les subvencions, sinó facilitar el que puguem fer les activitats, el presentar, per exemple, la justificació de les subvencions, perquè és difícil i tal, i moltes vegades tenen que firmar els polítics en contra de lo que seria la llei exacta que ens indica, per exemple, els interventors i tal, i això li ha que agrair moltíssim a les corporacions municipals. Des de l'Ajuntament i més en concret des de l'àrea de cooperació que es troba dintre de serveis socials, el que fem és oferir aquesta ajuda que es dona de país a país, però des d'una perspectiva horitzontal i solidària, és a dir, donar les eines perquè pensem que al final aquestes eines d'educació són les fonamentals per a transformar una societat, no? I crec que tot just el projecte de Tupai va enfocat en aquesta línia i dona la possibilitat a molts xiquets, xiquetes i adolescents de poder dur endavant una vida més enllà d'allò que teníem previst. I l'educació jo crec que al final és tot just allò que es necessita per a que aquesta societat avance. La segona via serien els socis, que tenim socis que estan ahí des de sempre, gent que és molt, molt fidel, que estan col·laborant en quotes, i ahí en les quotes, a veure, ho pot fer ser soci simplement i ficar-se la quota que ell vulgui. No n'hi ha un límit ni per dalt ni per baix. Jo quan me pregunta la gent quina quota me fiqui, jo sempre dic una quota que a tu no te resulta difícil, perquè a vegades s'entusiasmen, de moment els encanta la idea i se fiquen una quota molt alta i després se cansen. És millor ficar una quota més baixeta que ho sàpiga que no li va costar un esforç, perquè ahí se va quedar per sempre. I nosaltres sabem en el que comptem. És millor, per exemple, una quota de 10 euros que una quota de 50. La de 50 segur que se van a cansar i la de 10 euros possiblement no se cansen perquè és algo que te gastes en un cafè. I és simplement donamos els datos, donamos el número de compte i a l'ONG li ho passa. Abans n'hi havia que anar al banc a donar permís, ara no fa falta ni que vagin al banc. Simplement donamos el nom complet i el número del compte perquè nosaltres ens girem el rebut i la quota que volen, òbviament. Després tenim uns altres tipus de finançament que són, per exemple, n'hi ha gent que per les activitats que fem ens fa dolços, coques, ens fa labors, ens les regalen, nosaltres podem vendre això en els mercats que fem, les activitats que fem, i clar, com que nosaltres no tenim que gastar res en aquests productes, el que aconsegueixes és net a la ONG. I després, una altra forma que tenim de finançar-nos és, quan jo vinc ací, vaig als artesanals d'ací, són gent que viuen del que ells fan, són normalment coses manufacturades, són famílies senceres que se dediquen cada una a fer un tipus d'artesania concreta, després ho venen en els mercats artesanals, jo ho compro així i després ho venem allí en les fires. I tot aquest compendi de coses, després també alguna coseta que fem nosaltres de propaganda de la ONG, bolsetes de compra, o jo què sé, o renyoneres, cosetes així senzilletes que se fan també per vendre-les. On ho veurem? En la Fira de la Sagrada Família, la Fira de Sant Vicent, la Fira del Roser
en la Fira del Comerç de la Vall, i després hi ha activitats en les escoles de la Vall i en els instituts, quan ens conviden, per exemple, a vegades fan alguna festeta de final de curs o la setmana cultural que ells fan, ens conviden, ens fem una xerradeta als xiquets i fan alguna activitat a l'escola o a l'institut o el que siga, i ahí també venen algunes cosetes i tal. És una forma de finançar la ONG. Esta mañana tenemos la oportunidad de estar presentes todos los padres de familia para dar un agradecimiento especial a la señora Teresa como presidente de la ONG Tupay, ya que ellos andan haciendo muchas actividades para que los niños de este lugar puedan cumplir sus metas. Por eso, hoy día, este año, cumplimos 27 años de creación de la ONG Tupay, la Valduxó, apoyando a jóvenes de la provincia de Luya a través de la asociación Yamajep. Hoy queremos mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser pacientes, comprensivos, suaves y buenos. Ver detrás de las apariencias a sus hijos como lo ves tú mismo. Y así poder apreciar la bondad de cada uno. Nosotros, para acompañar a los jóvenes, somos un trío trabajando. No podemos nosotros desmayar en el acompañamiento a los jóvenes. Ustedes saben que el joven es un mundo tan hermoso que nosotros debemos guiarle con bastante cariño y comprensión, ¿no? Ahí nuestro trabajo, el trabajo de los padres de familia, de los tutores y mi persona. Si uno de nosotros tres falla, nuestro joven va a fallar, porque realmente el joven cuando llega a primero de secundaria, el joven se va a definir durante el primer grado, ¿no? Lo vamos a ir haciendo un acompañamiento, y si encaja con nuestra filosofía, el joven es un candidato apto para quedarse en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, porque cada joven que sale de su casa, yo siempre lo repito, que sale a triunfar, ¿no? Porque si te cuesta tanto salir de tu casa, entonces cuando llegas aquí a nuestro proyecto, tú tienes que saber aprovechar todo aquello que tienes para poder triunfar en la vida, ¿no? Y es así nuestro mapa que hemos podido dibujar aquí, ¿verdad? Aquí salimos de nuestra casa, de nuestra cultura, de nuestras costumbres. Aquí está la tierra, ¿no? Tenemos una variedad de productos, ¿no? Venimos de la parte sierra, de la parte de ceja de selva, donde tenemos el café, el cacao, ¿no? Y en la sierra se cosecha pues el ajo, ¿qué más? Las papas, el oyuco, la mashua, el frijol, maíz, ¿verdad? Que como agricultores pues nuestros productos en el campo, ¿no? Se tienen, ¿no? Pero lamentablemente no se tiene un mercado. Y nuestra economía, en vez de mejorar, baja. Entonces, ¿y qué hace el proyecto con esto? Desde el apoyo de la ONG, ¿no? Acompaña a los jóvenes, brindándoles una educación integral. No solamente es alimentar al joven y enviarle al colegio, no es así, nosotros no trabajamos así. Nosotros trabajamos en una educación integral donde el joven valore de dónde viene, que no se aliene, que no tenga vergüenza, que se identifique con su cultura siempre, que no nos olvidemos de dónde salimos, que vivamos, ¿no? Recreando todo eso, de dónde salimos para poder ser alguien en nuestra vida. Y cuando regresemos de nuestro pueblo, que se note la diferencia, porque tenemos testimonios de jóvenes que regresan a su pueblo y hay testimonios de sus vecinos, de ustedes mismos, los padres, ¿no? Ustedes cuando vienen, ¿qué me dicen? Señorita Gaby, yo siento que mi hijo ha cambiado, no se va, me ayuda, está conmigo, me conversa. Entonces, esa diferencia queremos notar. No porque
el varón coja una escoba, lave un plato, va a ser menos varón. No, no es así, ¿no? Todos nosotros somos iguales, ¿no? Y nosotros a nuestros jóvenes les educamos por igual, ¿verdad? Por igual. Venimos de una provincia tan bonita, ¿no? Pero geográficamente estamos muy mal. Nuestras distancias no se miden por kilómetros, sino nuestras distancias se miden por horas nosotros acá, ¿no? Porque tenemos muy accidentada nuestra geografía y esto es nuestra provincia, ¿verdad? Entonces aquí la ONG Tupay juega un rol muy importante porque ellos también son personas como nosotros, ¿verdad? Pero ellos, como tienen un gran corazón, hacen lo posible, comparten con nosotros para ver en nuestros jóvenes esa luz que brille de triunfo, porque para eso trabajamos, para que nuestros jóvenes triunfen en la vida, para que sean diferentes, para que nuestra sociedad tenga jóvenes que realmente vale la pena, ¿no? O sea, que nuestra sociedad sea rica, ¿verdad? Que nuestros jóvenes sean realmente aquellas personas que van a ir dignificando a nuestra sociedad, ya que hoy en día, ¿no? Se ha perdido mucho, ¿no? En ese sentido. Lo más importante para que uno crezca bien es el cariño que se tiene de los papás desde pequeños. Cuando uno se hace mayor, a veces la vida te golpea duro, y lo que te ayuda a salir adelante son esos bonitos recuerdos de tu infancia. Eso es como un tesoro que tú tienes allí. Cuando una persona ha tenido una infancia, aunque sea dura económicamente hablando, pero sí bonita desde el punto de vista del cariño, siempre es más fácil salir adelante. Cuando una persona no se le ha querido, es más fácil que siga, que no sepa querer, que no sepa tampoco, que no haya aprendido a querer a los demás y por lo tanto también que tenga una vida más dura y más difícil. Yo quería agradecerles por el día de hoy, porque sé que para ustedes es un gran esfuerzo venir acá para compartir, tienen que dejar todo, tienen que dejar sus casas, vienen de lejos, pero sé que lo hacen por el cariño que les tienen a sus hijos y por eso les agradezco infinitamente. Ya decirles el nombre de mis compañeros de la ONG de España. Bueno, vamos a intentar, si Dios nos lo permite, seguir adelante y continuar apoyándoles siempre y cuando Dios lo permita y podamos estar ahí. Muchísimas gracias. Teresa, presidente de la ONG de Guantupzón. Es muy interesante este proyecto y gustaría saber que es la continuidad de un proyecto que a sus inicios tuvo el apoyo de la mayor parte de personas que viven en España. Es bonito saber que gracias a eso muchos de los jóvenes de nuestra localidad de Luya han logrado ser profesionales y de alguna forma han apoyado también a su familia y a sus hermanos a continuar esta idea que a inicio se logró hacer, y nos gustaría que nos sigan apoyando porque, como les dije a las personas que vinieron en esta oportunidad, es bonito saber que un proyecto de esta naturaleza sirvió para el apoyo al desarrollo de sus familias en la localidad de Luya.